Buenas tardes. Presento la ponencia La Ley del Padre en el Cuerpo del Hijo en Descarga en Tres Tiempos y Chacmol de Roberto de la Torre. 1. La escultura social y el agenciamiento. En la entrevista realizada a Roberto de la Torre en junio del 2020 como parte de la investigación doctoral, nos mencionaba que en México, del entonces DF de los años 90, particularmente para artistas con formación en la Escuela de la Esmeralda, las prácticas artísticas sociales y elaboradas en colectivo no eran todavía tomadas en cuenta en la formación tradicional de la escuela. Por lo tanto, las primeras formas de experimentación de la escultura social para esa generación en los años 90 tuvo que ver con la organización y experimentación de colectivos como 19 concreto. Así, la obra de arte no era la creación o enunciación de una identidad aislada, sino de una multiplicidad entretejida de experiencias y conjugaciones entre los cuerpos y los espacios modificados por ellos. En este trabajo colectivo, que implica la escultura social, está ese severo ejercicio que involucra el eje práctico de los agenciamientos, es decir, en su sentido más delesiano posible, la creación de afectos, de intensidades y perceptos a través del arte como un acto o un hecho de acceso y querer el acontecimiento. La importancia de situarse en la frontera entre lo que es querido o padecido y lo que es afirmado. La importancia y la capacidad de afectar y ser afectado o afectado por otros, por la acción afirmativa que genera modos de ser, es lo que proponemos en este documento. Por ello, es preciso decir también que las piezas de Roberto de la Torre a las que hacemos referencia, entre muchas otras, no están solamente relacionadas con espacios hegemónicos del arte, como el Museo de Arte Contemporáneo, sino con espacios públicos como los centros comerciales o las veredas, las calles y su cartografía íntima y urbana. La relación, pues, entre la escultura social y agenciamiento, además de ser definitivamente lenguajes de interacción entre filosofía y arte, también trastocan las máquinas operativas de los flujos de deseo y programadas ya sea por la lógica del Estado o en su efecto más amplio, el flujo del capital. 2. Dos patriarcas, Colosio y Maciel, encubiertos por otras figuras patriarcales, el PRI y el Vaticano. Los eventos del año de 1994 y 2008 en México son cruciales para comprender en qué país vivimos. Para algunas de las posturas actuales hay un cansancio frente a la nostalgia con la que se narra lo que acaeció en ese momento sobre las estructuras políticas y cómo se dispuso la entrada corporativista de manera radical con el TLC en el territorio mexicano y posterior a la crisis del 2008, con la muerte de la figura de Marcial Maciel, prácticamente simultánea a la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico por parte del gobierno federal de Felipe Calderón. En este apartado, nuestra finalidad no es extender más las páginas de explicación exhaustiva de esos años, sino que a través de dos piezas de Roberto de la Torre se puede rastrear a dos figuras importantísimas de la triada patriarcal, presidente, sacerdote, militar, en el caso mexicano. En primer lugar, tenemos Descarga en Tres Tiempos, un performance del año de 1996 realizado por Roberto de la Torre, 2 años después del asesinato del candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en un evento de propaganda electoral realizado en el norte del país, en Lomas Taurinas, un lugar parte del territorio de Tijuana, Baja California. En segundo lugar, la pieza Chacmol de 2008, en donde se hace alusión a través de la ironía, el humor y el sarcasmo a la figura del sacerdote, quien durante más de medio siglo, 50 años, extendió su poder hasta comprar Roma y acallar todos los testimonios de su larga práctica de pederastía. La primera acción, Descarga en Tres Tiempos, fue un performance realizado en el quinto Festival de Performance en el recinto de la ahora Museo Exteresa Arte Actual. Descarga en Tres Tiempos, cito, es una acción que realiza en tres partes. En la primera etapa es un preámbulo de lo que sucederá más adelante en el desarrollo del performance. Interactúo y juego con un gran de globo hasta poncharlo. En la segunda etapa coloco una estatuilla de cerámica en un pedestal. La figura representa a un aristócrata del siglo XVII. Más adelante, a lo largo del espacio, realizo de diversos trazos en el piso de forma simbólica. Este acto significó planeación para llevar a cabo el atentado. La tercera etapa, con el dorso desnudo, sujeto con una cinta una grabadora a mi pecho. Una enfermera sustrae sangre de la muñeca de mi mano y deja sujeta la aguja a la intravenosa en mi epidermis, para que en el transcurso que dure la acción, la sangre continúe fluyendo al exterior de mi cuerpo. Activo la grabadora, se oye a la cantante de ópera María Callas. Descubro una pistola de municiones que sostengo con la mano que está sangrando. En cada trazo que hice en el piso me voy colocando para apuntar y disparar a la figura de porcelana que se encuentra al final del corredor. En el último disparo que hago, la munición penetra la estatuilla que estalla en pedazos de su interior, sale confeti de múltiples colores.
Fin de cita. Tal como muestra la narrativa y política a través del cuerpo de una manera clara, la premeditación de la que habla y que existe también en una triada de piezas como Descarga en tres tiempos del 96, Chacmol del 2008 y Harina y Epazote del 2014, es parte de la factura de las piezas, pero también de la premeditación de un atentado, de un corporativo y de abusos sistemáticos. Lo que nos muestra además el año del 94 con el asesinato de Colosio es la vinculación corporativa de dos ámbitos importantes en México, de lo cual adolecerá de manera más vertiginosa a partir del siglo XXI, la presencia y jerarquización del narcoestado como forma de gobernabilidad. Sin embargo, ya para el 2008, De la Torre elige volver a realizar otra pieza más en donde la crítica a la imagen del sacerdote vuelve a unirse a esa narrativa de los cuerpos implicados en una memoria colectiva de las estructuras de poder en México actual. Como mencioné, en 2008, Roberto de la Torre expone Chacmol. La pieza es una escultura flexible, monumental o cotidianamente llamada inflable, un juego que abunda en las fiestas infantiles en México. Es un inflable de grandes dimensiones diseñada para que los niños puedan interactuar con el monolito. Cito, la figura representa a un hombre vestido de cura que porta en su cara una máscara sadomasoquista. En su vientre hay cientos de pelotas de colores. Por la posición de las piernas, los infantes pueden escalar y resbalar por el surco que hay entre los dos muslos del personaje. La postura del cuerpo de la figura es similar a la forma de un chacmol, que es una escultura prehispánica de origen tolteca. Se dice que en el pasado esta deidad representaba un mensajero que se encargaba de llevar las ofrendas a los dioses. Los ofrecimientos eran colocados en la cavidad abdominal, al igual que los corazones de las víctimas sacrificadas. Fin de cita. Las dos ocasiones en que fue expuesta esta pieza en el entonces DF fue retirada al segundo día. En Plaza Loreto se le pidió a Roberto de la Torre retirarla sin mayor explicación, lo que implicó una solicitud del artista para dejarla y poder documentarla. La pieza, en su carácter lúdico para los niños y el choque para los adultos, pone en marcha distintas recepciones. Los padres son los que entregan a sus hijos al juego, a ese inflable monumental de más de 9 metros, aludiendo a los testimonios rescatados por los sobrevivientes a las violaciones sistemáticas por parte de Maciel desde los años 40 y que podemos encontrar en la historia de un criminal de la periodista Carmen Aristegui. Sabemos que Marcial Maciel desde los años 90 fue señalado por el National Catholic Reporter como el hombre que compró a Roma por las prebendas que logró en vinculación con el PRI y Televisa. Sabemos que Marcial Maciel era un ferviente seguidor y amigo de Franco, con quien se encuentran varios archivos fotográficos. Sabemos que la iniciativa de donaciones Mano Amiga, con el eslogan Apadrina un niño, dale una mano al hombre del mañana, era parte de la vinculación con los empresarios más influyentes en Estados Unidos y México, pues como se puede observar en las investigaciones de la revista Proceso, Marcial Maciel entregó un reconocimiento a Carlos Slim en el año del 2004 en el Gran Salón del Hotel Plaza en Manhattan. Chacmol es esa sensación doble, en donde se pide discrecionalidad por parte de la Iglesia. Roberto de la Torre la coloca en un lugar público, en donde el discurso del sacerdote para con sus víctimas era el de la necesidad de ayudarle a curar su dolor. Chacmol es la piedra de sacrificio que se disfraza de cotidiano para entrar a la casa de los niños, para ser llevado por los padres y madres de familia, para ocurrir frente a los ojos de toda la sociedad, para perpetuarse en México, no solamente como pederastía eclesial, sino como las más preocupantes redes de pornografía infantil a nivel mundial, como lo ha mostrado también Lidia Cacho, la periodista que escribió Los demonios del Edén, cuyos personajes públicos aludidos son parte actualmente de las cúpulas del poder en el país. 3. ¿Qué hacer con la ley del padre en el cuerpo del hijo? Finalmente, frente a este panorama dado por las dos piezas de Roberto de la Torre, comprendemos uno de los nervios más punzantes del México contemporáneo. La pregunta de cierre sería a propósito de lo que da el título a la presente ponencia. ¿Por qué o cómo incide la ley del padre en el cuerpo del hijo? A propósito de la línea teórica a la que hemos vinculado esta lectura, citamos la presentación de Sacher-Masoch, Lo frío y lo cruel del 67. Cito, el propio Kant dice que la novedad de su método reside en que la ley no depende ya del bien, sino por el contrario, el bien depende de la ley. Esto significa que la ley ya no puede fundarse en un principio superior del que recibía su derecho. Esto significa que la ley debe valer por sí misma y fundarse sobre sí misma y que por lo tanto no se abastece más que por su propia forma. Fin
Fin de cita. Como bien lo ha mostrado la propia filosofía deleuziana, en ese momento el ámbito de la ley corresponde a una imagen del pensamiento que finalmente refleja una moral, la moral de varones en la que su imagen triádica es la de sacerdote, juez y militar, y que posteriormente hemos visto analizadas desde las distintas perspectivas por pensadoras como Rosy Braidotti, Ochi Curiel, Rita Segato, entre muchas más, pero en donde precisamente es necesario, además de comprender, generar las herramientas necesarias para que la hipóstasis moderna deje de narrar la violencia expresiva e instrumental en los cuerpos de la niñez, porque sabemos que esos cuerpos son principalmente racializados, femeninos y feminizados.